Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio nuevamente poder estar en la casa de nuestro Dios para poder estudiar su santa y divina palabra. Cada página de la Escritura es un diamante, es un manantial que nosotros tenemos que descubrir, donde se nos habla del gran amor de Dios, del gran perdón de Dios para con nosotros la humanidad. Voy a invitarles para que podamos inclinar nuestro rostro, hermanos, así como están, y podamos hablar con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, muchas gracias por ser nuestro Salvador. Muchas gracias por ese plan extraordinario que estableciste para poder venirnos a rescatar, Señor, de donde nos encontrábamos, en el dolor, en el pecado y en el territorio de la muerte. Pero gracias por ese amor supremo demostrado a través de Jesús para con cada uno de nosotros. Que hoy, al abrir tu palabra, Señor, tú puedas traernos consuelo, pero sobre todo podamos encontrar salvación y vida eterna a través de ella. Bendice a nuestros amigos que también están al otro lado de la pantalla, Señor, y a tu pueblo que hoy nos hemos reunido aquí en tu santo templo. Perdona nuestras faltas, lo pedimos y lo agradecemos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a meditar bajo el tema titulado Jesús nuestro refugio. Y vamos a ver a través de la porción de la palabra de Dios que nosotros vamos a ver, y vamos a aprender lecciones muy maravillosas. Encontró la imagen. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí atrás, hermano, en la pantalla? Muy bien, hermanos, son muy sinceros ustedes, no ven nada. Gracias. Y ahora, ustedes ven una imagen de un accidente. Y la Real Academia Española, hermanos, define la palabra accidente como un suceso eventual que altera el orden regular de las cosas o acción que resulta en daño involuntario para las personas o para las cosas. Y muchas veces, hermanos, a nosotros nos han sucedido accidentes, o quizás a otras personas, o quizás a usted, amigo, que nos ve. Y los accidentes, hermanos, son cosas que nos pueden pasar a nosotros accidentalmente, o otra persona puede causarnos daño a nosotros. Y tristemente, queridos hermanos, los accidentes pueden cobrar la vida de nuestros seres queridos, de personas que no era nuestra intención, pero que tristemente en un accidente puede pasar cualquier cosa. El Señor, hermanos, en su santa palabra y en su gran amor por salvarnos a cada uno de nosotros, previó un plan o un sistema penal o judicial en el que se protegía a las personas inocentes. Por eso quiero que abran sus Biblias y vamos a ir al libro de Números. Números capítulo 35. Números capítulo 35. Y cuando lo encontremos, me dicen con un amén para saber que están conmigo. Números capítulo 35. Y vamos a leer del versículo 9 en adelante. Amén, hermanos. Muy bien. Dice la palabra de nuestro Dios. Habló ¿quién? Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán hacia la tierra de Canaán, señalaréis ciudades que os servirán de refugio
Donde huya el homicida que hiera a alguien de muerte, ¿cómo? Estamos en Números capítulo 35. De esa manera, hermanos, yo voy a interactuar con ustedes porque de esa manera me daré cuenta si estamos poniendo atención. Sin intención, versículo 12. Estas ciudades serán para refugiarse del vengador, y así no morirá el homicida antes de haber compadecido a juicio delante de la congregación. Versículo 13. De las ciudades, pues, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel, para el extranjero y el que habite entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiera de muerte a otros, ¿cómo? Sin intención. Y a continuación se mencionan algunas causas con intención, pero vamos a ir al versículo 22. Pero si lo empujó casualmente y sin enemistad, o lanzó sobre él cualquier instrumento sin mala intención, o bien, sin verlo, hizo caer sobre él alguna piedra capaz de matarlo y muere, pero él no era su enemigo ni procuraba su mal, entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Versículo 25. Y la congregación librará al homicida de manos del vengador de la sangre. La congregación lo hará volver a la ciudad de refugio en la que se había refugiado, y allí se quedará hasta que muere el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Versículo 26. Pero si el homicida sale fuera de los límites de la ciudad de refugio en la que se asiló, y el vengador de la sangre lo encuentra fuera del límite de la ciudad de refugio, y el vengador de la sangre mata al homicida, no le será o no se le culpará por ello. El último versículo. Pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta la muerte de ¿quién? Después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. Queridos hermanos, a través de este relato vamos a encontrar 3 verdades acerca del plan de salvación de parte de Dios para cada uno de nosotros, establecido a través de estas ciudades llamadas ciudades de refugio. Queridos hermanos, la primera verdad que aprenderemos en esta mañana es que estas ciudades eran lugares de salvación. Estas 6 ciudades, queridos hermanos, pertenecían a 48 ciudades que eran administradas por los levitas. Y estas ciudades le daban, en primer lugar, al homicida, le daban esperanza. Esperanza de poder tener un juicio justo cuando llegara a la ciudad. En otras palabras, hermanos, cuando una persona mataba sin intención a otra persona, esta persona tenía que ir a prisa, tenía que correr y llegar a una de estas 6 ciudades de refugio. Y cuando él llegaba ahí, los jueces hacían un juicio, analizaban si era con intención o no lo era con intención. Porque si el vengador lo encontraba al homicida, le podía quitar la vida y podía culparse, podía
pagar el daño por la muerte que había hecho aquella persona. En Deuteronomio, queridos hermanos, capítulo 19 y en Josué, capítulo 20, encontramos nosotros también otras referencias de estas ciudades de refugio. Pero en Deuteronomio capítulo 19, versículo 3, hermanos, hay un dato muy importante. Miren lo que nos dice Deuteronomio capítulo 19, versículo 3. Dice: arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, a fin de que todo homicida huya allí. En otras palabras, los caminos para poder llegar a las ciudades de refugio tenían que estar limpios, tenían que estar bien marcados, tenían que estar bien señalizados. Porque las personas que cometían el homicidio, hermanos, tenían que llegar rápido a esas 6 ciudades. Se dice que una persona podía llegar el mediodía a una de esas ciudades. Si estaba un poquito pasado de peso y le cansaba caminar, se podía tardar un minuto. Perdón, un día completo. Pero si tenía que llegar más a prisa, hermanos, tenía la posibilidad de llegar un poco antes. Miren cómo el espíritu de profecía nos dice al respecto. Nos dice patriarcas y profetas, hermanos. Escuchen bien. El que huía a la ciudad de refugio no podía demorarse. Abandonaba su familia y su ocupación. No tenía tiempo para despedirse de los seres amados. Su vida estaba en juego y debía sacrificar todos los intereses para lograr un solo fin: llegar al lugar seguro. Olvidaba su cansancio y no le importaban las dificultades. No osaba aminorar el paso un solo momento hasta hallarse dentro de las murallas de la ciudad. Saben, hermanos, era algo que tenían que estar a prisa, porque si no les podía pasar algo muy tremendo a estas personas si no llegaban a tiempo de llegar a estas ciudades. Imagínense, hermano, lo terrible que era no despedirse de sus seres queridos, no despedirse de su esposa, no despedirse de sus hijos. El homicida tenía que llegar sí o sí a ese lugar. Queridos hermanos, saben, al igual que los homicidas, nosotros también hemos transgredido la ley de Dios. Nosotros también somos pecadores y también merecemos morir. Pero el Señor, queridos hermanos, en su gran amor, en su gran misericordia por cada uno de nosotros, nos ha provisto un refugio seguro. ¿Y saben quién es nuestro refugio seguro, hermano? Es Jesús. Amén. Es Cristo Jesús. Amén. Y yo por eso en esta mañana te pregunto, hermano, ¿ya fuiste al refugio seguro que es Jesús? ¿Has hecho de Cristo Jesús el refugio seguro de tu vida? La mensajera del Señor nos sigue diciendo, queridos hermanos, el pecador, siempre en Patriarcas y Profetas, el pecador está expuesto a la muerte eterna hasta que encuentra un escondite en Cristo, y así como la demora y la negligencia podían privar al fugitivo de su única oportunidad de vivir,
también pueden, escuchen bien esta parte, también pueden las tardanzas y la indiferencia resultar en ruina del alma. Satanás, el gran adversario, sigue los pasos de todo transgresor de la santa ley de Dios. Y el que no se percata del peligro en el que se halla y no busca fervorosamente abrigo en el refugio eterno, será víctima ¿de quién? Será víctima del destructor. Es por eso, hermanos, que al igual que el homicida, estas ciudades eran un refugio de salvación. Hoy nosotros tenemos que hacer de Cristo Jesús nuestro único refugio de salvación. Yo quiero decirte en esta mañana, querido hermano, y tú, amigo que nos ves al otro lado de la pantalla, solo Jesús es nuestro refugio seguro. No hay otro más. La palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. ¿Y saben cuál es la buena noticia, hermano? El camino para llegar a Jesús es accesible para todos. Para todos. No importa lo que nosotros hayamos hecho, no importa lo que nosotros hayamos cometido. Vayamos a Jesús así como estamos. La mensajera del Señor también nos dice en Patriarcas y Profetas: el prisionero que en cualquier momento salía de la ciudad de refugio era abandonado a la voluntad del vengador de la sangre. En esa forma se le señalaba al pueblo a seguir celosamente los métodos que la sabiduría infinita había designado para su seguridad. Asimismo, no basta que el pecador crea en Cristo para el perdón de sus pecados. Debe, mediante la fe y la obediencia, permanecer en Jesús. Queridos hermanos, el Señor nos acepta a cada uno de nosotros tal y como nosotros estamos, tal y como nosotros nos encontramos en este momento. Y cuando el homicida llegaba a la ciudad, tenía que decirle a los jueces: mira, yo estaba trabajando, estaba cortando leña en el bosque y el hacha se me pasó y le dio al compañero y lo mató. Tenían que hablar con sinceridad. Tenían, hermanos, que abrir su corazón ante los jueces. Y luego los jueces analizaban, estudiaban el caso y ellos daban el veredicto si era inocente o no. Lo mismo, hermanos, a nosotros nos pasa con Jesús. Tenemos que ir a Jesús, abrirle nuestro corazón, decirle lo que hemos hecho, contarle lo que nos está pasando. Y Jesús nos dará también la salvación a cada uno de nosotros. Otra lección importante, hermanos, en esta primera parte: ir a la ciudad de refugio no era una obligación, era una elección. En otras palabras, hermanos, con Jesús nosotros podemos hacer lo mismo. Nosotros elegimos si queremos ir a Jesús o no queremos ir a Jesús. Nosotros elegimos si queremos hacer de Jesús nuestro refugio o no lo queremos hacer. El Señor en su santa palabra nos dice: pongo delante de ti la vida y la muerte. Pero el Señor es tan bueno y tan misericordioso con nosotros que nos aconseja: elijo que elijas la vida para que no mueras y vivas. Únicamente hay dos caminos, hermano: la vida o la muerte. El camino que lleva a la vida eterna y el camino que lleva a la perdición eterna. Tú eliges. La segunda verdad, hermanos, que aprendemos acerca de estas ciudades de refugio es
que el homicida debía permanecer en la ciudad. La primera verdad es que estas ciudades servían como lugares de salvación. La segunda verdad, hermanos, es que el homicida debía permanecer en la ciudad. Entonces, el homicida llegaba, explicaba a los jueces por qué estaba ahí, cómo había sido el accidente. Los jueces analizaban el caso y el individuo resultaba inocente. Pero, hermanos, ahora él ya estaba allí. Ahora venía el segundo paso. Él tenía que permanecer allí. Vamos a regresar nuevamente en Números 35 y vamos a leer el versículo 27 y versículo 28. Leamos, dice, el vengador, el 26, pero si el homicida sale fuera de los límites de la ciudad de refugio en la que se asiló y el vengador de la sangre lo encuentra fuera del límite de la ciudad de refugio y el vengador de la sangre mata al homicida, ¿qué dice? No se le culpará por ello. Versículo 28, pues en su ciudad de refugio, ¿qué debía hacer el individuo? Hasta la muerte del sumo sacerdote. Imagínense ustedes, hermano, este pobre individuo había pasado la adrenalina de poder llegar a prisa hasta esa ciudad de refugio. No tuvo tiempo para despedirse de sus seres amados, de sus seres queridos. Ahora, ya estaba ahí. Pero lo triste, hermanos, ahora era poder permanecer allí, permanecer ahí, porque si salía fuera de la ciudad y lo encontraba el vengador o el enemigo, lo podía matar y no tenía culpa. Queridos hermanos, imagínense ustedes a las personas que están privadas de... No tienen la oportunidad de estar en el cumpleaños de sus hijos. No tienen la oportunidad de estar, aún en un momento difícil, de despedir a un ser querido. Si en estas vacaciones me escapo un día y llegó allá donde su familia y se quedó, disfrutó de hablar con sus compañeros, con su esposa, con sus padres, pero él dijo, pero ¿y qué tal si me quedo otro día? Y la estadía estaba buena, hermanos, en la casa, no allá en la ciudad de refugio. Y él dijo, pero ¿y qué tal si me quedo otro día más? Total, los jueces allá no se van a dar cuenta. Pero en lo que estaban charlando, pasó Anderson y Anderson dijo, Josué está ahí. Y Anderson se lo contó a hermana Lorena y hermana Lorena dijo, Josué está ahí. ¿Y qué pasó? Escuchó o lo supo el enemigo. ¿Y entonces qué va a pasar con el pobre Josué? Pues va a tener que pagar la culpa de lo que había cometido, va a tener que pagar la consecuencia de lo que había hecho. ¿Por qué? ¿Por no estar dónde? Por no estar en la ciudad de refugio. Queridos hermanos, nosotros que hemos tomado la decisión, de aceptar a Cristo Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, cuando vamos a Jesús, Jesús nos perdona, Jesús nos salva, Jesús nos restaura. ¿Saben cuál es lo difícil, hermano? Permanecer. Pero saben, quiero que vayamos a San Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 15.
San Juan capítulo 15. Y vamos a leer desde el capítulo 15, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y escuchen, hermanos, o noten ustedes, o resalten allí, hay una palabra que se repite muchas veces. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Versículo 4. Permaneced, ¿dónde? Y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, sino que, si no permanecéis en mí. Versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, noten, hermano, no dice separados de mí pueden hacer un poquito, pueden hacer algo, pueden intentarlo. Separados de mí, nada podemos hacer. Y sigue diciendo la palabra de Dios: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, los echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Queridos hermanos, entonces, para que el homicida que llegaba a la ciudad pudiese permanecer con vida, seguir con vida, tenía que permanecer en la ciudad. Tenía que permanecer en la ciudad. Y queridos hermanos, permanecer en Jesús implica obediencia. Permanecer en Jesús implica fe. Y eso, hermanos, nosotros lo tenemos que hacer. Vamos a regresar al capítulo 6 del Evangelio de Juan. Miren qué extraordinaria es la palabra de nuestro Dios, hermanos, y el por qué nosotros tenemos que permanecer en Jesús. ¿Por qué nosotros tenemos que hacer de Jesús nuestro único refugio de salvación? San Juan capítulo 6, versículo 60, nos dice: al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Queridos hermanos, lejos de Jesús nosotros estamos en el territorio de la muerte. Lejos de Jesús únicamente nosotros vamos a encontrar dolor, sufrimiento, desgracia. Pero con Jesús no es que nosotros no vamos a sufrir. No es que no vamos a pasar por dificultades. Pero con Jesús de nuestro lado, queridos hermanos, nosotros vamos a encontrar esperanza. Vamos a encontrar consuelo. Vamos a encontrar alivio para poder sobrellevar las cargas de la vida. Por eso en esta mañana yo te invito a permanecer en Jesús. No te separes de Jesús. La tercera verdad, hermanos, que encontramos
acerca del plan de salvación a través de estas ciudades de refugio es la siguiente, pero para ello vamos a leer nuevamente el libro de Números, el capítulo 35, versículo 25 y versículo 28. Números capítulo 35, versículo 25 y 28. Dice: y la congregación librará al homicida de manos del vengador de la sangre. La congregación lo hará volver a la ciudad de refugio en la que se había refugiado, y allí se quedará hasta que muera el sumo sacerdote. El versículo 28, pues en su ciudad de refugio deberá habitar aquel hasta la muerte del sumo sacerdote. Miren, hermano, la única esperanza para este hombre, para el individuo que llegaba a la ciudad de refugio, era la muerte del sumo sacerdote. Imagínense si el sumo sacerdote era joven, ¿cuánto tiempo iba a estar ahí? Queridos hermanos, la única esperanza para que el homicida pudiese salir de la ciudad de refugio era la muerte de otra persona. Era la muerte de otra persona que tenía que morir para poder ser libre. Y saben, ya vamos a ir concluyendo, hermano, no se preocupen. Algo muy importante, las madres de los sumos sacerdotes llevaban alimento y comida a las personas refugiadas en esa ciudad. ¿Saben por qué? Porque las personas que estaban en esa ciudad, para poder ser libres, de la única manera era con la muerte del sumo sacerdote. Imagínense entonces, las madres llevaban alimento y comida a estas personas para que no oraran, para que el sumo sacerdote pudiese morir. Queridos hermanos, miren este dato muy importante, y aquí vamos concluyendo. Josué capítulo 20, versículo 6. Josué capítulo 20, versículo 6. Dice la palabra de nuestro Dios: y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que sea sumo sacerdote en aquel tiempo. Y estas últimas partes de este versículo, yo quiero que ustedes, hermanos, analicen las frases ahí. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad, ¿y a qué? ¿A dónde? A su casa y a la ciudad de la cual huyó. Otras versiones dicen, hermanos, entonces el homicida podrá volver a su hogar. Queridos hermanos, por eso la vida y la muerte de Jesús es fundamental para cada uno de nosotros. Cristo Jesús fue nuestro sustituto. Cristo Jesús murió en nuestro lugar. Y así como el homicida, para poder salir libre de esa ciudad, dependía de la muerte de otra persona, lo mismo pasó con nosotros. Jesús murió en tu lugar. Jesús murió en mi lugar. Y saben, hermanos, Cristo Jesús nos da la seguridad de volver otra vez a casa. Este mundo, hermanos, no es nuestro hogar. Nosotros estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Este mundo no es nuestro hogar.
Aunque muchas veces Satanás nos hace ver las cosas bonitas, nos hace creer y pensar que este mundo nunca va a terminar. Queridos hermanos, Cristo Jesús está preparando un hogar para cada uno de nosotros. Y nuestro hogar, queridos hermanos, es el Edén que nuestros padres perdieron en el pasado. Pero Jesús nos da la garantía y la seguridad de llevarnos nuevamente a casa, de volver nuevamente a nuestro hogar. Y por eso, queridos hermanos, necesitamos prepararnos. Necesitamos permanecer en Jesús. Necesitamos preparar nuestras vidas para que podamos nosotros encontrarnos con Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador personal de nuestras vidas. Quiero concluir con esta cita, hermanos. No está ahí en la pantalla, no la van a ver, pero la voy a leer para ustedes. Si Cristo Jesús lo dio todo por cada uno de nosotros, hermanos, ¿qué le daremos nosotros a Él? ¿Creéis que es un sacrificio demasiado grande dar todo a Cristo? Hagámonos esta pregunta. ¿Qué ha dado Cristo por mí? Pregúntense, ¿qué ha dado Cristo por mí? El Hijo de Dios dio todo para nuestra redención. Dio su vida, su amor y sus sufrimientos. Y es posible que nosotros, seres indignos de tan grande amor, rehusemos entregarle nuestro corazón. En esta mañana, queridos hermanos, yo te invito para que aceptes el sacrificio supremo hecho por Cristo Jesús a favor de cada uno de nosotros. Yo quiero invitarte en esta mañana para que lo aceptes como tu único y suficiente Salvador personal. Querido amigo que nos ves y que no has tomado una decisión por Cristo Jesús, hoy es el día de salvación, hoy es el día de buena nueva. Y en esta mañana, hermanos, ¿cuántos quisiéramos decirle al Señor: te entrego mi vida, acéptame así tal y como estoy, te entrego mi familia, porque quiero que tú seas mi refugio seguro? ¿Cuántos queremos decirle eso al Señor, hermano? Vamos a estar en pie y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por ser nuestro Salvador, gracias por ser nuestro refugio, gracias por ser nuestro sustituto. Gracias por tu amor, Señor, y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén. Así en pie, hermanos, vamos a cantar nuestro himno final.